que vamos a ver en la clase de hoy son los archivos do-file, ¿sí? Los do-file no son ni más ni menos que archivos que guardan todas las sentencias, ¿sí? Que nos sirven para hacer el programa o la tarea, el algoritmo que queríamos resolver, ¿sí? Pero además de organizarnos, digamos, las tareas, nos permite ejecutar todas esas tareas sin tener que ir a la ventana de comandos como estamos haciendo hasta recién, ¿sí? Así que bueno, empecemos con esto de los do-file, cuya extensión, a propósito, es .do, ¿sí? Por eso son archivos do. Bueno, entonces como les comentaba recién, hasta ahora nosotros ¿qué hacíamos? ¿Cómo introducíamos los comandos o las líneas de códigos? Escribiendo en la consola, ahí abajo, lo que queríamos que haga Stata, ¿sí? La otra opción es ejecutar todos los archivos de manera todos los comandos de manera secuencial, pero a través de un archivo do-file que contiene todas esas líneas de código, ¿sí? Y los archivos do-file no son más que archivos de texto plano, digamos, no tienen formato ni nada, son texto nada más que Stata lo va a ir interpretando y va ejecutando línea por línea, ¿sí? Entonces, como son archivos que no necesitan nada más que letras, ¿sí? Ustedes pueden escribirlo en cualquier editor de texto que quieran, ¿sí? Hay un montón. O sea, blog de notas, Notepad, que es el que a mí más me gusta, el Notepad++. E incluso Stata tiene un programita de editor de textos, ¿sí? Que pueden acceder a él entrando en el botón de acá. Abrir nuevo editor de archivos do, ¿sí? Si tocan acá, fíjense, les abre una ventana. Lo que ustedes pueden hacer es escribir todos los comandos que les sirvieron para hacer las tareas, ¿sí? Yo voy a pegar los que tenía anotados y fíjense que aparecen como con colorcitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se resaltan los comandos, en este caso en azul, ¿sí? Los textos, las cadenas de texto, lo que está entre comillas en naranja, los números en verde. Bueno, tiene como programado una sintaxis para que se resalten con colores ciertas palabras clave, digamos. Pero bueno, entonces yo acá estoy escribiendo, transcribiendo en realidad todos los códigos que me sirvieron para hacer la tarea. Entonces yo lo que puedo hacer es guardar este archivo, ¿sí? Yo no voy a guardar la base de datos, sino que voy a guardar, son dos cosas totalmente separadas, no hay que confundirse en eso. Una cosa es la ventana de Stata, en donde yo puedo cargar los datos, y otra cosa son los archivos do, ¿sí? Que es donde nada más figuran las líneas de código, ¿sí? Entonces yo puedo guardar esto, ¿sí? Puedo poner guardar como, y bueno, lo puedo guardar en donde quiera. Vamos a curso de Stata, ejercicio 1. Vamos a ponerle acá ejercicio. Bueno, yo ya lo tengo acá en realidad, así que voy a abrir directamente ese. Y ahora les muestro por qué lo tengo con otro iconito. No, bueno, vamos a guardarlo. Ejercicio 1A 2 vamos a ponerlo, no importa. Entonces, yo lo que puedo hacer son dos cosas, una vez que ya tengo guardados estos. O bien, seguir con la misma lógica de copiar todo esto, pegarlo acá y tocar Enter, ¿sí? Y que se vaya ejecutando. O lo que puedo hacer es, con este botoncito de acá que dice ejecutar do, decirle a Stata, hace todo lo que dice acá adentro, ¿sí? Entonces, si hago eso, fíjense que atrás, esperen que lo pongo más chico, así se ve mejor. Corro todo eso. Entonces, lo que hace Stata es ejecutar ese do, ahora vemos qué es esto, y hace las mismas tareas de cada línea, ¿sí? Primero hace esto, que lo tienen acá. Después hace esto, que lo tienen acá. Después hace rename, esto, ¿sí? Y cuando termina, dice terminé de hacer el do-file, ¿sí? Entonces de esta manera ustedes ya tienen todas las tareas. De hecho podrían pasarle a alguien directamente el do-file nada más, ¿sí? Ni siquiera la base de datos final, sino la base de origen. Y que la otra persona ejecute esto, adaptando obviamente la ruta. Y listo, y tenga la misma base final, ¿sí? Bien. Bueno, obviamente que
importa el orden que usemos, ¿sí? Si yo pongo el rename arriba de todo, voy a tener un error porque si lo uso antes de abrir la base de datos, ¿sí? En eso acuérdense que es de manera secuencial y ordenada, ¿sí? No es que son los comandos que me sirvieron, no. Tienen que estar ordenados para que funcionen tal cual nos funcionaron cuando lo hicimos, ¿sí? Acá les mostré cómo era usar el editor de textos de Stata, ¿sí? Ahora, como les decía, pueden usar cualquier otro editor. Yo uso uno que se llama Notepad, que se los mandé por mail. Igual se puede descargar gratis también desde la página oficial. Que en realidad, a ver, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de usar uno y el otro? En versiones anteriores de Stata, el editor de texto era mucho más malo, digamos. O sea, tenía muchas menos posibilidades, opciones. Esos colores, viste, que se resaltan no eran tan lindos, no sé. Entonces a mí me gustaba más usar esto, que por ejemplo podemos hacer así y escribir. Uy. Tiene como varias opciones, como por ejemplo escribir todo en el mismo, al mismo tiempo, no sé. Bueno, hay muchas cosas que de todas maneras el editor de Stata fue incorporando y que ahora es, dentro de todo, es casi lo mismo usar uno o el otro, ¿sí? Pero lo que sí me importaba mostrarles es que nosotros podemos, además de agregar líneas de código, podemos agregar comentarios, ¿sí? ¿Cómo se agregan los comentarios? Anteponiendo un asterisco, ¿sí? Si yo pongo un asterisco, esperen que voy a cerrar esto, vamos a Stata. Si yo pongo un asterisco y voy a poner ejercicio 1, ¿sí? Y voy a correr todo de nuevo, ¿sí? Fíjense que ahora en blanco acá me puso ejercicio 1. Stata entiende que cuando empieza la línea con un asterisco va a ser un comentario y por lo tanto no va a ejecutar nada, ¿sí? Nada más va a decir lo que dice en ese comentario. Y es importante, ¿por qué? Porque si yo acá pusiera, no sé, punto 2 y ejecuto, ¿qué va a pasar? Va a correr el doFile, fíjense que empieza ejercicio 1, hace la línea de CD, abre la base de datos y cuando llega a punto 2 me dice el comando punto no se reconoce, terminó el doFile. Cuando Stata tiene un error, acuérdense que deja de ejecutar, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer alguna aclaración, la tengo que hacer con un comentario, porque si no, acá va a encontrar un error y todas estas líneas no las va a correr, ¿sí? Entonces, si yo pongo acá punto 2, lo corro, fíjense que se corre todo y a eso apareció como un comentario, ¿sí? ¿Para qué nos sirven los comentarios? Bueno, son súper importantes porque acá dentro de todo el ejercicio era corto, pero bueno, ya teníamos 2 puntos. Teníamos 5 puntos o 4, no me acuerdo. El punto 1, teníamos que usar esas dos líneas. Después el punto 2, había que renombrar. El punto 3, había que generar esa variable. El punto 4 era exportar. En este caso, por ahí es medio irrelevante poner o no qué código es para cada punto. Pero imagínense cuando tienen que hacer cosas más largas o complicadas, digamos, en donde después le tienen que pasar el archivo a otra persona y ve la línea y no sabe qué quisiste hacer o por qué hiciste eso. Entonces los comentarios son muy importantes para dejar ordenado el doFile. Incluso nosotros por ahí hacemos un doFile hoy y el año que viene queremos volver y no entendemos por qué hicimos eso, entonces está bueno dejarse aclarados, no en todas las líneas, pero sí por ahí cada tantas líneas qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, como les decía, no es lo mismo ver un ejercicio resuelto así, ¿sí? Que como acá les aparecía en la filmina, ¿sí? Que bueno, el fondo está blanco porque yo uso el Notepad, pero bueno. Fíjense que yo aclaro qué es lo que estoy haciendo. El ejercicio 1A, bueno, primero lo que hago es borrar por si hay algo en la memoria. Después cambio la ruta, ¿sí? Como que voy explicando todo lo que voy haciendo. Bueno, esto mismo que les dije que podían hacer haciendo clic acá, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer de manera manual, digamos, poniendo, si ustedes ya tienen un archivo do, pueden ejecutar ese archivo escribiendo el comando do, ¿sí? Entonces yo tengo acá el archivo do que creé recién.
que hacía clic para ejecutarlo, yo podría directamente ejecutarlo con el comando do. En vez del use, que es para abrir una base de datos, bueno, el do es para correr un archivo do. ¿Sí? Entonces, yo podría correr ese archivo, pongo la ruta, pongo el nombre del archivo, que se llama ejercicio 1A2.do. Y fíjense que hace lo mismo. O sea, hace lo mismo que tenía guardado dentro de ese archivo. ¿Sí? ¿Por qué me hizo todos estos puntos? Se preguntarán. Porque yo, cuando lo guardé, tenía todos estos enter que les había mostrado hoy. Y no lo volví a guardar. Fíjense que acá aparece como un asterisco. Es porque no está guardado. Para que yo pueda correr el archivo do con lo que estoy viendo ahora, tengo que guardarlo. Fíjense, lo voy a guardar. Se fue el asterisco. Y ahora, si vuelvo a ejecutar lo mismo, ese do, no tengo más los enter, esos del final. ¿Sí? Eso es importante. Otra cosa que es útil o práctica es que ustedes pueden ejecutar solo una parte del código, si están usando el editor de Stata, resaltando lo que quieren ejecutar y tocando eso. Entonces, si yo nada más quiero ejecutar el cd, puedo hacer esto. Tiki, y nada más ejecuto esa parte. Pero bueno, eso es ya más a fines prácticos. Y en caso de que usen un archivo, un editor de texto como el Notepad, siempre acuérdense, ponele, si hacemos clear, use, siempre acuérdense de guardarlo como un archivo .do. No sé qué, .do, porque si no lo va a guardar como txt. Entonces cuando lo guardan .do, fíjense que a mí me aparece con una sintaxis también. Si yo le pongo comentario, también me va a aparecer de otro color, ¿sí? La sintaxis que tienen se las mandé también por correo con las instrucciones de cómo instalarla. Pero si quieren usar el de Stata, no hay ningún problema, ¿sí? Si alguien quiere usar el Notepad, me avisa si tiene algún problema. Después lo que pueden hacer es elegir. Lo bueno de acá es que ustedes pueden configurar el resaltado, digamos, de las palabras como a ustedes más les guste, pero bueno, no importa. Una ventaja de usar un editor externo es que ustedes ni siquiera necesitan tener Stata instalado. Entonces por ahí pueden escribir código sin abrir Stata. Si no, para abrir el editor de texto de Stata, necesariamente, obviamente, tienen que tener instalado Stata. Bien, bueno, acá para contrastarles lo que es tener una sintaxis, es mucho más fácil después encontrar los comandos y encontrar qué pudo haber estado mal escrito y demás si tenemos una sintaxis que nos colorea las palabras claves. Fíjense cómo yo organizo un do file, por ejemplo. Acuérdense, siempre que empieza con asterisco son comentarios, entonces no va a haber problema de que Stata va a tirar un error o algo, sino que lo va a escribir directamente. Entonces yo al principio pongo un encabezado, ¿sí? Que va variando y que ya describe qué es lo que hace todo el do, ¿sí? Este do resuelve los ejercicios 1A y B, ¿sí? Después, bueno, esto no es necesario. Yo siempre aconsejo cuando empieza un do, borrar todo lo que esté en Stata antes por las dudas, ¿sí? Entonces pueden usar clear o clear all, pero es lo mismo, ya si usan clear va a estar bien. Y después, bueno, escribí el ejercicio 1A, acá empieza el ejercicio 1A, yo le pongo acá guiones porque se me hace más fácil a la vista, pero no hacen nada los guiones, acuérdense que es comentario, ¿sí? Podría poner barra, es lo mismo, ¿sí? Bueno, ahí cambió el CD, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, ejercicio 1B, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, fin, ¿sí? Entonces, si esto funciona bien, yo directamente podría, vamos a ejercicio 1, voy a borrar los resueltos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nada más tengo las bases de origen. Si este archivo do está bien, me tendría que aparecer estas dos bases de nuevo, ¿sí? La del ejercicio 1 y la del ejercicio 2. ¿Cómo ejecuto eso en Stata? Bueno, como les decía hoy, uso do, o de hecho, a ver, es más fácil poner archivo y acá van a ejecutar archivo do y lo buscan.
¿sí? Eligen el archivo, que en este caso era este. Y fíjense, empieza a hacer todas las tareas. Hizo todas las tareas que estaban escritas en el archivo que les mostré. Y ahora si yo voy a la base, me aparecieron los dos archivos, ¿sí? Acuérdense siempre de comprobar de que se pueda repetir la ejecución del do sin que haya un error. Entonces lo vuelvo a ejecutar. Fíjense que cuando yo pongo archivo ejecutar do, me hizo esto, que es lo mismo que escribir la línea que les había comentado hoy antes. Y lo vuelvo a hacer y se vuelve a ejecutar, ¿sí? Nunca hay un error.